¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hablaremos hoy de la encrucijada que provoca la polémica de la caza o no del lobo en Castilla y León. Políticas conservacionistas de las especies frente a un sector ganadero que sigue sumando bajas de animales a cuenta de los ataques del lobo. Y todo sin dejar el medio rural. Estaremos también en Prada de la Sierra, que 30 años después vuelve a ser considerado oficialmente como pueblo tras un limbo de 3 décadas a causa de la despoblación. Y por último vamos a visitar un lugar cargado de historia y por el que parece no haber pasado el tiempo. Es la cueva bodega más grande de Europa, está en León, en San Adrián del Valle. Estos son los 3 temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Cazar lobos está prohibido en toda España desde el pasado mes de septiembre y eso en las zonas de montaña de León está acentuando el problema de los ataques al ganado. Cada vez hay más manadas y en zonas más cercanas a los pueblos. Los ganaderos se sienten indefensos y no pueden más. Piden que se controle la población de lobo porque aseguran es una especie que no está en peligro de extinción. En los pueblos de montaña siempre se temió la llegada del lobo en singular, pero últimamente sus ataques se producen en manada. En esta montaña oriental es ya muy difícil encontrar un ganadero que no haya sufrido este tipo de ataques. De hecho, todas las semanas alguno de ellos pierde animales. Sí, pues ya los vimos el año pasado 5 y 7 juntos. Así que esos 5 lobos cogen un atajo vacas y te matan 8 o 10 sin ningún problema. Ya llevamos desde el 2018-2019 que hay avistamientos de lobos a cada nada, que pasan los lobos a media mañana, vas a ver el ganado y el lobo está pasando entre las vacas, entre las ovejas, entre las yeguas. Pues el otro día nos mataron un potro ahí y un jato lo tenemos mordido que se morirá un día de esto, es lo más seguro, porque donde muerde el lobo tiene muchísima infección y cuesta muchísimo curarlo. Entonces, pues sí, a estos días esos. Pero bueno, más, durante todo el invierno y todo el verano y todo, muchos. El año pasado 18 animales que me mató. Ya ni los mastines sirven para proteger el ganado que pasta en libertad. El lobo mata ovejas, terneros, potros y también perros. Los lobos ya no tienen miedo ni a los mastines. De hecho, ha habido explotaciones de ganado que le han matado hasta los perros mastines que estaban custodiando las ovejas. Y vacas, ya se nos mete el lobo hasta en la cocina. Te matan los perros y da lo mismo ya, que haya perros que no haya perros. 2 mastines y un carea, ahí parecieron hechos cachos. Porque es una plaga ya y no somos capaces de hacer vida de él. Entonces pues tienes que tener todo el ganado cerrado y el que sueltes, pues el animal pequeño que haya te lo matan. Y ya están comiendo novillas, están comiendo yeguas grandes, ya no somos capaces de hacer vida de él. Y con muchísimo daño, porque el lobo allí donde hinca el diente, las mandíbulas marcha con la carne, con la piel y con todo. El Congreso de los Diputados ratificó en mayo la prohibición de cazar lobos en toda España, que entró en vigor el 21 de septiembre del año pasado, al incluirse el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de especial protección. La Junta seguirá luchando para dejar sin efecto esta prohibición y lograr que el lobo vuelva a ser una especie cinegética al norte del Duero, pero mientras tanto la caza está prohibida. Toda la vida se cazó y no sé por qué ahora no lo dejan cazar. Yo no pido la masacre de los lobos y creo que como yo muchos ganaderos, lo que pedimos es que se controle la población, tanto en lobos como luego otras especies que también están contagiando enfermedades, el jabalí, los jabalíes, los tejones, etcétera. Que controlen la fauna silvestre. Es que ya hay más lobos que terneros. Pues que antes era muy difícil ver un lobo y ahora los encuentras a patadas. Ahora como andes un poquitín los ves. Antes había lobos y te podían matar un animal o 2 al año, pero bueno, con esa cuenta hay que estar ya, que sabemos dónde estamos y tenemos lobos. Los ganaderos no comprenden que se proteja más al lobo que a ellos y critican que se hable de luchar contra la despoblación mientras se les niega su fuente de ingresos. No, aquí si no es con ganadería no lo haces de ninguna manera y como sigan así no va a quedar nadie en los pueblos, porque es imposible. El estatus del lobo ya está por encima ya del ser humano. Está más protegido, si la especie en peligro de extinción son los ganaderos, no los lobos. Que lobos tiene que haber. Es que la gente se piensa que queremos que no, que lobos tiene que haber, que siempre los hubo.
pero que lo controlen un poco, que esto no puede ser. Porque lo único que hacen es echar a la gente de los pueblos. A ver quién va a aguantar. El tema mío, por ejemplo, el año pasado 18 animales que me mataron, que es mucho dinero. Además, la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres protegidas complica más las indemnizaciones. No se paga nada a no ser que tengas un seguro y que tengas esa cobertura de ataques de lobos, ataques de la fauna silvestre. Llamamos al guarda y pues si viene el que quiere te lo certifica y tardas en cobrarlo 5 años y no te pagan ni la mitad de lo que te tenían que pagar, de lo que está valorado. Y no es lo que te tengan que pagar, es que lo que necesitamos es el animal vivo, no que nos lo coticen como ellos quieren. El animal tiene un precio, no el que ellos digan. Entonces, claro, la vaca cuesta mucho dinero tenerla para sacarle un ternero al año, entonces no te pueden pagar lo que ellos quieran. Los informes que mandan los guardas desde el 21 de septiembre para acá, que todavía están a expensas de que vengan, lo pondrán como, o sea, es que desestiman la indemnización por daños causados por un animal especie no cinegética, que lo consideran especie no cinegética. Entonces, una especie no cazable, pues no se recibe la indemnización, lo desestiman. ¿Qué va? Pero todos son problemas. Que si está la solicitud mal hecha, que si se confundieron, que si pusimos mal algún dato, y con esas disculpas va pasando y al final no se cobra un duro. En la montaña siempre se ha convivido con el lobo, pero con un equilibrio que ahora no existe. Según el último censo oficial realizado entre 2012 y 2014, Castilla y León es la comunidad que más manadas tiene, con 179, y por provincias, León es la primera con 54. Los ganaderos insisten en que hay más lobos que vacas o incluso que personas ya en muchas zonas. El lobo no está en peligro de extinción. A día de hoy el lobo no está en peligro de extinción, o sea que no nos vengan los ecologistas ni demás grupos y los lobbies ecologistas, etcétera, que el lobo está en extinción. No está en extinción, ha aumentado la población, que hagan un censo, que controlen la población de lobos, por favor. Mientras sigue la polémica sobre considerar o no al lobo como una especie cinegética, son decenas las personas que se acuestan a diario con la incertidumbre de si al día siguiente encontrarán a todos sus animales vivos. El Juzgado Contencioso Administrativo ha dictado una sentencia que obliga a dar de alta en el Instituto Nacional de Estadística a la localidad leonesa de Prada de la Sierra. En los años 90 el pueblo fue dado de baja ya que quedó despoblado, aunque algunos de los emigrados seguían volviendo en verano. Ahora, tras varios años en el limbo, reconocen de nuevo su estatus. En los años 40, los vecinos de Prada de la Sierra comenzaron a emigrar, a buscarse la vida lejos de su amado valle. Madrid, Barcelona, México o Astorga, esos destinos fueron los de unos jóvenes que intentaban volver en verano para mantener viva la esencia de este pueblo. Y así recordaban desde la distancia la fiesta del pueblo, el 16 de julio, las labores del campo y a los suyos, sus raíces. En 1992, el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza decidió suprimir la localidad del padrón oficial del Instituto Nacional de Estadística debido a la despoblación. Prada de la Sierra dejó de existir. 30 años más tarde, una sentencia da la razón a los retornados que han tenido que demostrar fehacientemente que su pueblo existe. A través de peritos, a través de la visita de una notaria y a través de una serie de pruebas, acreditamos que este pueblo existía y de ahí la sentencia, que entendemos que es muy meritoria, que condena por fin a reconocer, a sacar a este pueblo del olvido y ponerlo otra vez en los mapas estadísticos. 30 años después, porque el pueblo ya se dio de baja en el 92. Con la sentencia, el pueblo queda reconocido como un núcleo de población. La sentencia que hemos conseguido condena al Ayuntamiento de Santa Colomba a reconocer a Prada de la Sierra como un núcleo de población y que ese núcleo de población se dé de alta ante el Instituto Nacional de Estadística. Esto conlleva que esta localidad exista a efectos estadísticos. Entendemos que esto puede dar lugar incluso a que, por ejemplo, cosas como que ya llegue el correo, como que llegue el cartero, porque a día de hoy tiene que tener un buzón en otro pueblo lejano, pues se pueda materializar.
pero que entendemos que es un primer paso para que esos vecinos empiecen a tener un reconocimiento y unos servicios. Aún quedan pasos. Tenemos otra demanda paralela que hemos iniciado contra las normas urbanísticas del ayuntamiento, que clasifican este suelo como un suelo rústico que impone una serie de limitaciones que impiden que los descendientes de Prada pues, puedan rehabilitar las antiguas casas de sus antepasados. Pero el camino hasta aquí no ha sido fácil. En 2005 los descendientes y nuevos pobladores decidieron crear una asociación para luchar por su pueblo. Estas 13 calles estaban abandonadas y ocupadas por la maleza. Apenas había 3 casas en pie, sin agua, sin luz. Vivir aquí se convirtió en una opción solo apta para valientes. Y ahí llegó Adolfo, hace 10 años haciendo el Camino de Santiago y se quedó prendado de estos montes. Ha tenido que trabajar duro. Tenemos placas solares. Todos los vecinos que vivimos aquí en el pueblo tenemos placas solares. Y la iglesia se puso placas solares. Tenemos luz en las calles. Ahí están. Cada uno ha llevado el agua a su casa. Hay un manantial aquí arriba y entonces entre todos los vecinos, entre todos los que hemos colaborado indirectamente, pues tenemos nuestros depósitos y cada vecino tiene su agua. Hay 2 depósitos. Aquí cuando yo llegué aquí no había nada. Donde yo vivo era solamente todo en el suelo. Luego, pues cada uno con las posibilidades económicas, pues fue haciendo lo que pudo. Ahora tienen casa del pueblo, indicadores de distancias, un puente sobre el riachuelo y nuevos compañeros de viaje, porque hay quien con los inmuebles pretende recuperar sus orígenes. Yo venía de pequeño, con mis padres vine alguna vez, pocas, la verdad que pocas, porque yo ya cuando yo nací ya estaba despoblado, ya no vivía nadie aquí. Entonces he venido poco. Esta es la casa de mis abuelos, que la construyeron ellos, y aquí es donde vivió mi madre hasta que se fue a Madrid. Aquí lo que tenían por lo visto lo peor eran los inviernos, claro, sin luz, sin agua, sin nada, y esto que la nieve llegaba a la mitad de la casa, pues o salían haciendo túneles de casa a casa o salían por arriba. A ver si la ponemos un poco al día. Y bueno, pues porque, a ver, pues que es una pena, porque esto es maravilloso. Y poder tener algo aquí, pasar unos días aquí de vez en cuando, pues esto es una maravilla. Más en el campo que aquí no vas a estar en ningún lado. Y encima de eso, pues al fin y al cabo es la casa de mis abuelos. 30 años más tarde, Prada de la Sierra incluso va a recuperar las fiestas del pueblo el 16 de julio. Esta espadaña que se ha mantenido en pie como símbolo de esa España que se niega a ser vaciada, volverá a ser testigo de la alegría de unos vecinos que en esta ocasión sí tienen mucho que celebrar. Y les invitamos ahora a recorrer la cueva bodega más grande de Europa. 6.000 metros excavados en la tierra, estancias, pasillos y cubas inmensas que dejaron de producir vino en 1967. Desde entonces la bodega Doña Rosa en San Adrián del Valle permanece congelada en el tiempo. Allí siguen las vagonetas y las vías que servían para transportar la uva. Son muchos los vecinos que la recuerdan en la actividad, aunque como decimos lleva años cerrada. En ella trabajaron varias generaciones. Son parte del patrimonio histórico de la provincia de León, bodegas cueva excavadas siglos atrás que se utilizaban para elaborar vino. Muchas se han adaptado a la restauración y otras han permanecido como un tesoro escondido durante décadas bajo tierra. Construcciones populares que presumen de tener en León la mayor cueva de todo el continente europeo, una cueva artificial excavada en tierra por el hombre y destinada al vino. Está aquí, en este cerro de San Adrián del Valle. Hoy tenemos el privilegio de visitar una auténtica joya construida en 1918. Entrar aquí es un verdadero viaje atrás en el tiempo. Esto no ha cambiado nada, igual. Y aquí salían los volcois de vino
para la báscula que está ahí se pesaba. Dentro ya no se percibe el intenso olor a uva pisada que embriagó durante décadas estos pasadizos por los que circulaban las vagonetas. Está pues igual que lo dejaron, bueno, salvo los desperfectos que causa el tiempo y tal, pues sí. Tampoco está el ajetreo de los trabajadores en plena vendimia que se afanaban en llenar las enormes vasijas de roble americano. Muy duro se trabajó aquí siempre. Yo era un chico y uno de ellos, Orencín, su padre trabajaba aquí y entrábamos 3 o 4. Aquí no entraba nadie. Porque claro, había mucho peligro aquí. Limpiar esto de aquí, los conos estos, pues todo era con vagonetas. Una bodega impulsada por este matrimonio, Rosa y Baltasar. Él, médico cirujano con consulta en el pueblo, en San Adrián del Valle, emprendió en el mundo vitivinícola levantando la bodega. Un hombre emprendedor y vio la oportunidad, lo construyó, lo hizo, lo explotó, tenía bastante terreno, tenía posibilidades, entonces lo siguió adelante hasta que pudo, claro. Él tenía el sanatorio, el que no podía pagarle lo curaba igual, una gran persona, eso sí, una gran persona. La dotaron de bocas de ventilación y consiguieron una verticalidad en las paredes y una asombrosa perfección de las bóvedas excavadas para cubrir las cubas y los tinos de madera. Trabajo de mano de obra de cuidado y simplemente las cubas que no las ven en ningún lado. Y está hecho en tierra. En cada centímetro de la pared se siguen apreciando las huellas de las rudimentarias herramientas que utilizaron para esculpir la cueva. Apenas el pico y la pala. Simplemente para que no les entrara la corriente, para resguardar el vino. Por eso está picado así esos conos, para que no esté aquí a la intemperie, para resguardar el vino y que se vaya macerando, haciendo. Y con caballerías araban las viñas y todo eso. Miles de toneladas de tierra fueron extraídas para conseguir una bodega subterránea de importantes dimensiones. 6.000 metros cuadrados y 30 metros de altura en la zona de mayor altitud, que la convierten en la más grande no solo de España, sino de Europa. Similar no hay nada. Aquí tenemos cuevas grandes. Aquí puede haber también alguna en algún pueblo de alrededor, grandes, pero no es ni mucho menos lo que es esta cueva. Más arriba de Francia no creo que haya muchas cuevas, la verdad, pero bueno, se dice que es la más grande de Europa. A nivel de España, de cuevas, como cueva, esta dicen que es la más grande, que no hay como cueva una cueva que se explotara para el vino, ¿eh? Entendemos que cuevas hay muchas. En torno a ella creó un importante negocio del vino, fabricando millones de litros al año de variedades como el afamado Prieto Picudo leonés. Era el Prieto Picudo auténtico, de cepa grande. Martín es uno de los vecinos del centenar que hay censados en San Adrián ahora mismo, que recuerda la bodega en funcionamiento cuando tan solo era un niño. Era un chico pequeño yo, y me acuerdo yo de ver aquí los obreros, siempre, el señor Severino, el señor Calisto, señor Orencio, Placidio y más, y Fernando, había muchos obreros aquí en este pueblo. Las vasijas de madera de roble inundan a ambos lados las galerías de la cueva. Tales eran sus dimensiones que Baltasar Otero las encargó a cuberos de Tafalla en Navarra, que tuvieron que construirlas tabla a tabla dentro de la cueva. Algunas superan incluso los 96.000 litros. Un lugar que conserva el sistema de iluminación de principios del siglo XX, los depósitos de hormigón y las vías. Las vagonetas pues las usaban para meter la uva que entraba por la puerta principal y para sacar la madre de las uvas, la madre que da el color al vino, para quemarlo y hacerlo lujo, hacer alcohol, la fábrica. Porque las uvas eran transportadas desde las viñas hasta la bodega en carros para triturarlas como primera fase en las estrujadoras. Y cada tubo pues tiene una estrujadora, ahí descargaban los carros, de aquella eran carros. Ya tenía él una pareja porque hay una cuesta y venían cargados y no subían.
Y tenía una pareja, el de bueyes o un caballo, para remolcarlo, para subir. Y aquí tiraban la uva para depósitos que hay ahí abajo. Más tarde se trasladaban en vagonetas al lagar, donde se completaba el prensado recogiéndose el mosto en el pilo, el depósito desde donde las bombas lo aspiraban para conducirlo a las cubas. Se hacía el pie, se ponían las tablas y lo mismo la viga giraba para arriba que para abajo. Entre media docena de ellos o 10 hombres allí levantaban el pienso y ya con la pesa esa pues aplastaban las uvas. Las pisaban descalzos, con los pies, ni botas ni nada, no había ni botas. Bien lo sabe Ángel, al que los herederos de la familia Otero han encomendado el mantenimiento de la bodega. Muy buena gente. Él daba trabajo a todo el mundo, ayudaba a los pobres. Aquí trabajaron varias generaciones de familias del pueblo y el sueño de Baltasar Otero era seguir creciendo. Y tenía pensado de colocar a todo el pueblo aquí. Él, a todo el que viniera para aquí, a todo le daba trabajo. Consiguió que las vías de la bodega salieran al exterior para conectar con la fábrica de alcoholes, que también llevaba su nombre a escasos metros. La fábrica alcoholera está ahí, la fábrica alcoholera. Las uvas después, una vez que estaban pisadas, las llevaban en las vagonetas y las metían en cubos de oralita, en depósitos de oralita para hacer el aguardiente. Con las uvas residuales se fabricaba en las alquitaras orujos y aguardientes. De ahí se transportaban por ferrocarril para vender aquel vino a toda España. Lo metían en carros, camiones pequeños, lo que hubiera de aquella, y para la estación, para toda España. Bueno, de hecho dicen que esto es después de Pedro Lomé, según dicen. Era lo que había en España de aquella época. Con los carros llevaban aguardiente para la estación de Pobladura, para el ferrocarril. Llegó incluso a pensar en construir un ramal con el que transportar el vino hasta Pobladura del Valle, en Zamora. Pero su sueño se truncó muy pronto y Baltasar Otero falleció en 1942. Fue entonces su viuda Rosa Rubio quien se hizo cargo de la bodega y la explotación vinícola. Pero la señora, después de que se murió, la tiró con los obreros. Pero en 1967 esta cueva albergó su última cosecha de vino. Esa fecha fue también el origen de la desaparición del importante cultivo de viñas que llegó a tener la zona. La filosena. Y eso acabó con todos los viñedos. Este pueblo era viñedo todo y la comarca. La gente empezó a marchar para las minas, las viñas se fueron a pique. Los barcillares desaparecieron de la estampa del pueblo. A partir de esa fecha, la bodega ha sufrido varios derrumbes de diversa consideración, uno de ellos en el techo de la colina de arcilla compacta bajo la que está construida. Cayó todo, se hundió, se vino abajo, claro, el vino fue para abajo y derroñó un poco pues la estructura de la bodega, que es lo que hay ahora. Se arregló, pero doña Rosa se quedó vacía para siempre. Dejó de oírse el sonido de las vagonetas, ya no llegaban camiones a la estrujadora y ya nadie prensaba la uva. Los hijos de aquel matrimonio emprendedor también han fallecido. Su hijo recientemente, Baltasar Otero Rubio. Por eso ahora son los nietos con los que el Ayuntamiento de San Adrián del Valle pretende negociar alguna fórmula que permita revalorizar la cueva e incluso hacerla visitable al público. Adquiriéndola, por ejemplo, con una concesión pues, de 8 o 10 años para poder potenciar en sí esta bodega, esta cueva. La familia tampoco tiene ni intención de potenciarla en el sentido de enseñarla, sí que no se oponen nunca a enseñarla, como por ejemplo hoy, y Ángel, que es el encargado de enseñarla, pues él lo hace con toda su buena fe. El consistorio realizó hace un tiempo un censo de las bodegas que quedaban en pie en la zona. Hoy en día, censadas, hay unas 160 bodegas, pero aquí habría, con las que han caído y todo, a lo mejor llegaría a 300 bodegas. 250, 300 bodegas habría. Aquí cada vecino tenía su bodega. Porque la realidad es que decenas de bodegas leonesas han ido desapareciendo en los últimos años del paisaje. Hay voces incluso que piden para ellas una protección como bien cultural. En el caso de esta joya, sería un importante atractivo turístico para este pequeño pueblo. Se podría potenciar un bar, se podría potenciar un restaurante, o sea, todo conllevaría lo que es en sí el tema de poder potenciar el pueblo, que es el atractivo más grande que tiene este pueblo.
aunque eso sí conllevaría una importante inversión para recuperar el deterioro que ha sufrido este medio siglo cerrada. Para visita turística, aquí habría que tener una persona encargada, un guía para explicarlo, habría que reacondicionarlo y guardar las medidas de seguridad, que es una vez que lo llevas a cabo, pues tendrías que hacer con un proyecto en condiciones y ver hasta qué punto pueden estar las estructuras, cómo habría que reforzar, para que no hubiera ningún problema, claro. Mientras llega o no ese momento, Ángel seguirá mostrando la cueva bodega más grande de Europa a todo aquel que se interese por conocer los secretos que guarda en su interior. El que quiera venir, ya sabe, se le enseña, pero bueno, con saber lo que viene a ver, pues si no es mejor que no venga. Con este reportaje de la cueva bodega más grande de Europa en San Adrián del Valle nos despedimos. La próxima semana no habrá Informe León a causa de la programación especial de las fiestas de San Juan y San Pedro, así que este programa regresará dentro de 15 días. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós.